Estamos en la clase del 8 de noviembre de 2016 del curso de Introducción a Astronomía Contemporánea. ¿Cómo dices? Que se asegure que esté grabando con sonido, que esté grabando. Sí, ya acabo de ver el micrófono, acabo de ver que estamos grabando, a ver, exacto. La clase pasada ya la subí a YouTube, ¿lo vieron o no? La de la pasada ya está en YouTube, Alex. Ya está en YouTube, claro que está. Mire que Marlon la vio ya. Es que ya con que Marlon la vea, uno ya dice que eso ya está. Ah, tú pusiste. No, bueno, estuviste en la clase pasada. En la de la composición del universo, no. Ah, te desatiné, ese término no me lo conocía, un puro término de qué, de Enea. Muy bien, listo. No, molestemos más, hombre. Este muchacho está dándole bullying al Marlon. Bien, entonces, quedamos la clase anterior, quedamos la sesión anterior, estábamos tratando de entender mejor la composición o de lo que está hecho el universo. La pregunta original era, hay 17 partículas, ya descartamos la mayoría, quedamos solamente con 4 partículas, ¿cierto? Que eran quark U, quark D, ¿cuál me falta? Electrones, neutrinos y me falta otra, fotones. Vamos con esas 5 partículas, pero de esas 5 partículas no tenemos idea cuál es la proporción, no sabemos si hay el mismo número de fotones que de protones, el mismo número de fotones que de U, el mismo U que D, o el mismo número de electrones que neutrinos, no tenemos ni idea. Entonces la única manera para responder a esa pregunta era explorando, digamos, la composición atómica del mundo. ¿Por qué? Porque de todas maneras los átomos pues, están hechos al menos de electrones y protones y neutrones que tienen quarks U y quark D. Vimos entonces, estudiamos la composición del mundo inmediato nuestro, es decir, la composición tanto de la Tierra como de nosotros mismos, y encontramos pues que había una abundancia muy grande de oxígeno y hierro. Eso fue, digamos, la conclusión más importante, oxígeno y hierro. El oxígeno es un elemento que tiene igual número de protones y de neutrones, y el hierro tiene un pequeño exceso de neutrones. Pero si solamente tuviéramos en cuenta la Tierra y la composición del cuerpo humano, digamos, en principio habría equilibrio entre protones y neutrones y por lo tanto equilibrio entre quarks U y quarks D. Pero ya hemos empezado a estudiar las estrellas y habíamos visto entonces el espectro de las estrellas y cómo el espectro de las estrellas nos brinda información sobre de lo que están compuestas. Recordemos que el espectro es el arco iris, digamos, que se produce cuando pasa la luz de la estrella a través de un prisma o de una rejilla de difracción, que es también lo que se utiliza. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cada átomo del universo tiene algo así como una especie de firma espectral, una especie de código de barras, ¿cierto? Este es el código de barras del calcio, el del hidrógeno y el del hierro. Y estas líneas que hay aquí son los colores que les gustan a esos elementos químicos. Como estos elementos, cuando están en estado gaseoso, son átomos, y esos átomos pueden cambiar de energía, pero solamente cambiar a ciertas energías muy específicas, y esos cambios de energías muy específicos son lo que producen entonces lo que conocemos como las líneas espectrales. Entonces, al final de la clase pasada, mencionábamos pues el hecho de que cuando uno veía el espectro de una estrella y lo comparaba con los colores que les gustan a ciertos elementos, se puede más o menos identificar cuáles son los elementos que hay presentes en la estrella. Por ejemplo, empecemos desde aquí. Esta no es la misma estrella de la vez pasada. Otra vez, mirando este espectro que hay aquí, que es el espectro de una estrella cualquiera, y estos que son los espectros, los códigos de barras de los elementos químicos, de 4 elementos químicos conocidos, ¿qué elemento químico reconocen ustedes en esta estrella? Miremos, entonces, calcio, el calcio. Entonces, de calcio que identifico yo aquí, le identifico esta línea, La primera. eso, identifico esta línea, y ¿qué más? Esta gruesa de acá, esta gruesa de acá también, entonces hay calcio. Correcto, entonces hay otras. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos químicos? Entonces calcio, ya, listo, chuleado. ¿Qué otro elemento químico se puede identificar ahí? ¿Cómo? ¿A través de qué línea? A ver, esta línea muy intensa, efectivamente, está hidrógeno, que no se confunde con la del calcio.
y está bien intensa, correcto. También habrá hierro, se puede identificar hierro. Miren que tanto hierro como magnesio deberían tener una línea muy intensa que no se ve aquí. Entonces, digamos, esta estrella tiene calcio, hidrógeno. La de la vez pasada le habíamos identificado hierro y calcio. Hierro y calcio. Vemos una cosa que empieza a parecer regular y es calcio en todas. Entonces uno podría decir, mirando únicamente el espectro de las estrellas, puede uno concluir de que sí, en las estrellas también hay hidrógeno, pero veo mucho calcio. Hay mucho calcio en las estrellas. Muy bien, la pregunta es, si cogiéramos un montón de estrellas, y aquí hay unas representantes, estas son estrellas, digamos, de distintos tipos de estrellas, si cogemos un montón de estrellas y analizamos sus espectros, y vemos qué tan intensas son las líneas de esos espectros, podríamos decir nosotros de qué está compuesto el universo. Bueno, esto que ustedes ven aquí, estas siete espectros que ustedes ven aquí, son las que se conocen como los 7 tipos o las 7 clases de estrellas según su espectro. Las estrellas, no habíamos hablado hasta ahora de esto porque teníamos que llegar a este punto, se dividen de acuerdo a su espectro en 7 tipos. Ya habíamos mencionado esta secuencia de tipos que antes las habíamos asociado ahora con el color. No sé si se acuerdan de la frase "Oh, be a fine girl, kiss me", ¿cierto? La secuencia, digamos, de tipos espectrales. Para acordarse del orden, que miren que el orden no es alfabético, se utilizan frases, ¿cierto? Se utilizan frases. Sé una buena chica y bésame. Oh, be a fine girl, kiss me. Así se acuerda uno de esa secuencia. Bueno, las estrellas se clasifican en 7 tipos, siendo las estrellas de tipo O las más calientes de todas, y como se ve aquí, son estrellas que tienen pocas líneas espectrales. Pocas líneas espectrales. Tal vez algunas líneas de hidrógeno, ¿cierto? Muy débiles, muy débiles. Mientras que las estrellas de tipo M son las estrellas más calientes, las más frías de todas, y como pueden ver ustedes, entonces están llenas de líneas espectrales, muchas líneas espectrales, muchas líneas espectrales. Sobresalen mucho la línea del sodio, miren todas estas líneas incluso de moléculas, ya no solamente de átomos, sino de moléculas, óxidos de titanio, ¿cierto? Y entre ellas la temperatura, digamos, es intermedia. ¿Alguien sabe de estas clases que hay aquí a cuál pertenece el Sol? Eso simplemente por si saben. Si alguien sabe, ¿Una F o qué? es de tipo G. Vivimos alrededor de una estrella de tipo G. Esto es una temperatura intermedia. ¿De qué color son las estrellas de tipo O? Son las más calientes, entonces deben ser blanco-azuladas. ¿Y las M? Rojas, correcto. Las intermedias, este es un color amarilloso, y estas ya son blanco-amarillas, estrellas blancas, y esta es una estrella naranja, correcto. Entonces hay una digamos, gradación de colores y gradación de temperaturas. Pero a nosotros lo que más nos interesa en este momento es la composición. Lo más relevante de este gráfico, y es que es un gráfico pues, muy importante en astrofísica, lo más relevante de este gráfico es que se nota cómo los elementos químicos presentes en las estrellas son muy diferentes. Y ahí estamos hablando de que muchas estrellas de tipo G tienen un espectro muy parecido. Muchas estrellas de tipo M tienen un espectro muy parecido. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estos 7 espectros que hay aquí son representativos de lo que vemos en las estrellas. Al ver una cosa como esta, uno diría, pues pucha, no, entonces, ¿qué pasa? Hay estrellas, las frías, que tienen sodio, que tienen metales, y hay estrellas que son más frías, o más calientes, perdón, que no parecen contener casi ningún elemento químico, pues tal vez algo un poco de hidrógeno, etc. Miren que el hidrógeno en esta lista de estrellas, en esta lista de tipos de estrellas, está más presente, o sea, las líneas del hidrógeno son más gruesas en las estrellas de tipo A y F. O sea que uno, mirando solamente el espectro de día, las estrellas tienen muchos metales, mucho hidrógeno y casi nada ni de lo uno ni de lo otro, o algunos elementos químicos, obviamente tienen que contener alguna cosa. Esta era la impresión que tenían los astrofísicos por allá a principios a principios de los 1900. El universo estaba hecho, lo que estaba hecho la Tierra, hierro y oxígeno, y las estrellas eran un completo misterio, porque algunas eran hechas de metales y otras estaban hechas de hidrógeno. Por allá en el año 1925,
entra en escena esta señora de la que trata uno de los capítulos de Cosmos, recomendadísimo. Se llama Cecilia Penga-Poshkin. Es una hija de inmigrantes, de los que le gusta la Trump, de esos que hicieron la nación estadounidense, la hicieron grande. Esta es considerada una de las más grandes astrofísicas de todos los tiempos y hasta hace unas décadas la tesis de doctorado de esta señora era considerada la tesis de doctorado más hermosa en la astrofísica de todos los tiempos, o sea, la cosa más bella digamos, de la historia de la astronomía. ¿Cuál fue, digamos, el gran descubrimiento que hizo esta señora? Al que pusieron mucha resistencia a los astrónomos de la época. El gran descubrimiento de esta señora fue que, a pesar de que cuando uno ve los espectros de las estrellas parecen tan distintos, la razón por la que aparezcan unos elementos químicos en unas y otros elementos en otras no es debido a que tengan composiciones diferentes. Esta señora demostró que a pesar de que usted vea, digamos, elementos diferentes en espectros diferentes, no es debido a la presencia o no presencia de gases. Esta señora terminó demostrando que en todas las estrellas, había la misma cantidad de hidrógeno, en todas ellas, pero las líneas espectrales del hidrógeno, entonces surge la pregunta, ¿por qué no están presentes en todas? Entonces ahí fue donde entró la demostración de esta señora. Para ello tenemos que recordar esta idea. Tenemos que volver a retroceder al microcosmos, cuando hablamos del microcosmos y hablamos de la estructura de los átomos. Este que hay aquí es una representación gráfica, no es un dibujo del átomo, muy importante, de los niveles de energía a los que tienen acceso los electrones en un átomo de hidrógeno. Entonces, esta es la energía mínima que puede tener un electrón. Esta es el segundo nivel de energía, el tercer nivel de energía, el cuarto. No se ha visto nunca un átomo de hidrógeno que tenga un electrón que tenga energía que la mitad, ¿cierto? Sino que solo puede tener estos valores de energía. Y ahí viene la palabra cuántico en la teoría cuántica. La teoría cuántica explica esto. ¿Por qué razón no pueden tener los niveles intermedios? Esto lo veíamos allá en el microcosmos. Porque es que los átomos, ¿cierto? Los átomos son como guitarras, ¿cierto? Son como guitarras, en el sentido de que la cuerda de la guitarra o la madera de la guitarra solo puede vibrar de una cierta manera. Entonces lo mismo sucede con un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno, el electrón, ¿cierto? El electrón puede estar en este estado o puede estar en este estado. Son dos estados completamente diferentes. En este estado, la forma, digamos, del átomo es esta. En este estado, la forma del átomo, digamos, tiene dos lóbulos. Son dos estados completamente diferentes. ¿Qué sucede? Cada estado corresponde a una energía completamente distinta. Cada estado corresponde a una energía completamente distinta. Entonces, por lo tanto, el electrón, no existe un estado que sea una mezcla de estos dos, una combinación de esos dos, que pueda tener energía intermedia. Es muy importante aclarar que, otra vez, que esto no es un dibujo del átomo, porque también a veces se dibuja y es una representación, digamos, esquemática, pero no es precisa. Se dibujan los átomos y los niveles atómicos como órbitas alrededor del núcleo atómico. Aquí está el núcleo atómico y se dibujan las órbitas de los electrones y se dice que el electrón puede subir y puede bajar. Esto es físicamente incorrecto, ¿cierto? El electrón no puede subir ni bajar, no hay aquí subidas ni bajadas, sino cambios de estado. Entonces esta representación gráfica, por favor, evítenla a como del lugar. Así se demoren un poquito más explicándole a los muchachos que no existe un átomo en el cual los electrones den vueltas alrededor. Los electrones son otra cosa muy distinta, pero esta representación sí es cierta. Energía. Bueno, entonces, ¿qué sucede con el átomo de hidrógeno? En el átomo de hidrógeno, un electrón, o sea, el átomo, puede pasar del estado 1 al estado 2 y al hacerlo absorbe o emite fotones. Para que el átomo suba del 1 al 2, ¿se tiene que chupar o tiene que emitir un electrón? Tiene que absorber un fotón, ¿cierto? Tiene que absorber un fotón. Entonces, para pasar del 1 al 2 tiene que absorber un fotón. Y al contrario, para pasar del 2 al 1, emite un fotón. Bueno, ese fotón que emite el átomo cuando pasa del 2 al 1 es uno de esos colorcitos que habíamos visto la vez pasada, estos. Cuando uno prende una lámpara que contiene por dentro hidrógeno, una lámpara que adentro tiene hidrógeno, un poquito de hidrógeno, y la excita como se excitan estas lámparas,
estos colores que hay aquí corresponden a cada uno de esos saltos que hay ahí. Cada uno de estos saltos que hay aquí es un color diferente. Y todos son colores completamente distintos. Entonces este es un color, este es otro color, este es otro color, etc. Bueno, ¿qué sucede? Pero si yo tengo, por ejemplo, aquí 4 niveles de energía, ¿cuántos saltos posibles hay entre esos niveles? Del 1 al 2, del 1 al 3, del 1 al 4, del 1 al 5, del 1 al 6. Pero también puedo tener del 2 al 3, del 2 al 4, del 2 al 5, del 2 al 6, del 3 al 1, del 3 al 4, del 3 al 5. Es decir, hay muchos saltos posibles entre ellos. Listo, profesor, excelente. Te va bien con la matemática de las combinatorias. Pero miren qué diferencia hay entre los distintos saltos. Aquí se muestra con rayitas todos los posibles saltos. Miren, aquí está pintado la longitud de onda del fotón o del rayo de luz que sale cuando el electrón salta del 2 al 1, del 3 al 1, del 4 al 1. ¿Qué vemos en las longitudes de onda? Vemos que la longitud de onda para este primer salto es de 121 nanómetros. 121 nanómetros. Para que se hagan una idea, el azul tiene una longitud de onda de 400 nanómetros. O sea que este salto del segundo nivel al primer nivel tiene longitud de onda menor. O sea, ¿de qué color es el fotón que sale de aquí? No tiene color. ¿No tiene color? ¿O de qué zona del espectro electromagnético es este fotón que salta aquí? 121 nanómetros. 121 nanómetros cae en el ultravioleta. Este salto corresponde a un fotón ultravioleta. O sea, si usted tiene un átomo de hidrógeno y está excitado en el segundo nivel y se desexcita, emite un fotón ultravioleta. Bueno, ¿y qué pasa si salta del tercero al primero? ¿Por qué la longitud de onda es menor que del segundo al primero? Si salta del tercero al primero, la longitud de onda es más corta que si salta del segundo al primero. ¿Por qué? Requiere más energía. Porque más energía. Y más energía en la luz es menor longitud de onda. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? 102 nanómetros es aún más ultravioleta. Miren que todos los saltos que llegan al primer nivel de energía, están en el ultravioleta. Entonces, ¿qué sucede? Si usted tiene átomos de hidrógeno que se desexcitan al nivel base, todos van a emitir ultravioleta. O al revés. Si usted tiene, atención con esto Marlon y Nayaret, ¿qué pensarlos? Nayaret, si al revés usted tiene átomos en el estado base, o sea, átomos de hidrógeno completamente tranquilos, y llega un fotón de luz, el átomo de hidrógeno le pregunta, ¿usted de qué color es? Entonces el fotón le dice, no, yo soy rojo. ¡Oh, mierda, vayas! Llega otro fotón de luz, ¿usted de qué color es? Azul, tampoco me sirve. ¿Usted de qué color? Ultravioleta. ¡Ah! Ya me va sonando. Porque para poder salir del estado base, usted solo puede hacerlo con saltos de luz ultravioleta. ¿Listo? Oye, Giovanni, usted se vuelve a sentar ahí, donde la melatonina, bla, 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 bla. Bueno, pilas pues que esta explicación, muchachos, está. Estamos hablando de las cosas más importantes de toda la astrofísica, de por qué el hidrógeno es abundante a pesar de que usted vea los espectros de la... Pues yo veré, pues. ¿Qué iba a preguntarles? Y eso de la excitación se puede tomar también como, podemos en termodinámica, como temperatura, pues que ¿La qué? la excitación también tiene que ver con La excitación. Ah, ya. Sí, la excitación tiene que ver con la temperatura. Obviamente un átomo con mucha excitación puede estar en el medio muy caliente. Muy caliente. Vamos a verlo, excelente. Bueno, miren qué pasa con los saltos al nivel 2, ya no tengo que explicarlo mucho. Los saltos al nivel 2 son más corticos, menos energía. Y como son menos energía, miren, el salto es al rojo. En este caso, es un salto que va directamente al rojo. Después, el otro salto al azul. Y así sucesivamente. Entonces, al verde, perdón. Y así sucesivamente. Entonces, miren qué sucede. Si en lugar de encontrar usted átomos que están tranquilos en el estado base, usted tiene un gas de hidrógeno en el que los átomos están excitados, pero en el segundo nivel, cuando llega la luz ultravioleta, el átomo dice, no, mira, a mí no me interesa. Ah, pero ¿cómo así? Antes te gustaba. No, pero ahora estoy excitado. ¿Cierto? Y cuando estoy excitado ya me gustan cosas diferentes. Listo, llega luz ultravioleta y sigue derecho. Llega luz infrarroja, muy poquito. Y llega un fotón de luz verde y él dice, capa, pinta. Entonces, ¿qué sucede?
Sucede que los fotones de luz visible son absorbidos por el hidrógeno únicamente si usted tiene hidrógeno que ya está excitado. Y así, si el hidrógeno está aún más excitado, le gusta el infrarrojo. Entonces miren que es una cosa al contrario. Un hidrógeno tranquilo le gusta el ultravioleta. A un hidrógeno excitado le gusta el visible. A un hidrógeno muy excitado le gusta el infrarrojo. Es una relación como contraria a lo que uno, a la que uno esperaría. Uno esperaría que el hidrógeno tranquilo le gustara fotones de, digamos, de baja energía, el infrarrojo. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué razonó la señora Gaposchkin? La señora Gaposchkin razonó de la siguiente manera. ¿Qué pasa en las estrellas? Entonces, que las estrellas pueden ser muy calientes o muy frías. Por ejemplo, en las estrellas muy frías, la temperatura es bajita, y como la temperatura es bajita, todos los átomos están en un estado, casi todos, no falta pues el niño diferente, casi todos los átomos están en un estado tranquilo, en el estado base. En estrellas tibias, ¿qué pasa en estrellas tibias? O sea, no son tan frías. Lo que sucede en estrellas tibias es que la temperatura excita los átomos de hidrógeno. Y entonces la mayoría de los átomos de hidrógeno, bueno, no falta el niño diferente, están en un estado excitado. ¿Qué pasa en una estrella extremadamente caliente, muy caliente? O sea, una estrella que esté por allá 30.000, 40.000 grados. ¿Qué sucede? El hidrógeno, ¿cómo está en una estrella que tenga una temperatura bien grande? Demasiado excitado. El extremo de la excitación se llama la ionización. En una estrella que está extremadamente caliente, los átomos de hidrógeno sencillamente no tienen electrones. Y cuando usted no tiene electrones ya no puede jugar con la luz. Es que el átomo solo interactúa con la luz cuando hay electrones. Si no hay electrones, no hay tutti hermano. Sin electrones ni pío. Muy bien, esto lo pensó Gaposchkin, entonces dijo, ya entendí por qué, aunque todas las estrellas contengan hidrógeno, ¿por qué yo no le veo líneas espectrales de hidrógeno a todas las estrellas? Entonces mire lo que dijo Gaposchkin. ¿Qué pasa con las estrellas de tipo, las estrellas muy calientes? En las estrellas muy calientes, muy frías, donde todos los átomos están en estado base, llega la luz y si es luz ultravioleta, es absorbida. Pero si es luz visible, la luz visible pasa. Porque a los átomos tranquilos, de hidrógeno tranquilos, no les gusta la luz visible. Entonces, ¿qué dice Gaposchkin? Eso explica por qué no hay líneas espectrales de hidrógeno, en estas estrellas. Estas estrellas, incluyendo el Sol, tienen muy poquitas líneas espectrales de hidrógeno. No porque no tengan hidrógeno, sino que es que en estas estrellas la temperatura del hidrógeno es bajita. Entonces en estas estrellas todo pasa, ¿cierto? Excepto el ultravioleta. Si usted toma un espectro del Sol en ultravioleta, ahí sí va a notar el hidrógeno. Pero como todos los espectros son tomados con prismas y con luz visible, entonces obviamente no se nota. ¿Qué pasa si usted calienta la estrella? Si calienta la estrella, los átomos están excitados y ahora el ultravioleta es el que pasa derecho, pero se queda la luz de color. Y entonces, ¿qué sucede? En una estrella que está caliente o tibia, entonces ya no son estas estrellas de acá, sino las estrellas de aquí más arriba, véanlo ahí, ahí está presente. Este es hidrógeno, esto es hidrógeno. ¿Qué pasa en estas estrellas? Sí, se ve hidrógeno. En esas estrellas sí aparecen las líneas espectrales del hidrógeno. Wow. No vas ahí. Entonces, las estrellas relativamente, o sea, tibiecitas, las líneas del hidrógeno aparecen porque el hidrógeno está dispuesto a comerse el visible. ¿Y qué pasa en las estrellas demasiado calientes? Ya el hidrógeno ha perdido todos sus electrones. Y como ha perdido todos sus electrones, usted no ve líneas espectrales del hidrógeno por ninguna parte. Y en el infrarrojo. Claro, usted podría ver líneas en el infrarrojo, ¿cierto? O en el ultravioleta, en todas. Pero como usted solo ve el visible, de malo. Pero por ¿Para qué pone a ver el visible nomás? Le digo, dice pues Gaposchkin, ¿no? Bueno, pero lo que acaba de decir es que por ejemplo, si se verían más en el infrarrojo, Se verían más en el infrarrojo. Aquí donde están más calientes, exacto, el hidrógeno está más excitado, se deberían ver en el infrarrojo. Entonces, ¿qué propone el Cecilia? Aquí, profesor.
es muy poquita luz, pero si usted, lo que pasa es que como estamos acostumbrados a que el ojo recoge luz solamente durante un 20avo de segundo, entonces creemos que pues, con tan poquita luz no se puede ver nada. Pero si vos tenés una cámara recogiendo luz, la luz de la estrella pasa por el prisma y usted no ve nada, pues si no se ve, la estrella apenas se ve, pero si usted la deja 20 minutos, ahí empieza a aparecer el espectro de la estrella. De la misma manera que en las fotografías astronómicas, usted ve eso lleno de estrellas, si usted pone un prisma delante de la cámara, usted vería eso lleno de arcoíris. Cada arcoíris correspondiente a una estrella del cielo. Y así se miden los espectros de todas las estrellas, se miden muchos espectros. Pues que a medida que la estrella más bien cambia su composición. Ah, eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, miren la estrategia de Cecilia. Entonces, le preguntan a Cecilia. Bueno, parce, pero entonces que complique, huevón, porque entonces el hidrógeno no va a aparecer sino en las que están tibiecitas. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto hidrógeno hay en las muy calientes? ¿Cómo sabemos cuánto hidrógeno hay en las muy frías si no aparece en la línea espectral del hidrógeno? El tamaño de la estrella. Claro, porque ahí no era, que ya llegó cuando ya la otra escuela había hecho el estudio de caracterización por tamaño y la primera línea de estrellas. Correcto. Pero ¿cómo el tamaño nos va a dar información sobre el hidrógeno? No, la verdad, no tenía que ver con el tamaño. Lo que ella dijo es lo siguiente. Hombre, lo que tenemos que hacer es un modelo teórico. Tenemos que hacer una teoría bien dura, bien tesa, utilizando lo que sepamos de física, y esto es lo que lo hace tan admirable el trabajo de ella. Estudiando todo lo que sepamos de física, tratemos de predecir cuánto deberían verse, qué tan intensas deberían verse las líneas del hidrógeno dependiendo de la temperatura. Entonces, ¿cuál es la idea? Vea una estrella, mírenle la temperatura, y con la temperatura y usando la física, prediga qué tan intensas deberían ser las líneas de hidrógeno. Entonces ella construye este diagramita que hay aquí, que es un poquito cargadito, pero le voy a pedir que miren solamente la curva verde. Miren la curva verde. Ahí está el hidrógeno, ¿correcto? Ahí está el hidrógeno. Solamente, ¿cuál verde? No, hay un solo verde. Miren esta curva verde. Miren abajo la temperatura. ¿Listo? Entonces miren lo que dice Cecilia. Hombre, cuando la temperatura de la estrella es más o menos unos, no sé, 9000 grados, yo debería esperar, si la estrella estuviera hecha de puro hidrógeno, debería esperar esta intensidad de la línea. Esta es como la intensidad, lo negro de la línea. Debería esperar esa intensidad. Si yo lo que encuentro, en vez de encontrar esa intensidad, es que la intensidad está más o menos por aquí, al medirla, entonces la estrella tiene 50% de hidrógeno. Pero si tiene 100% de hidrógeno, debería estar por acá. Bueno, si tiene 100% de hidrógeno, la intensidad de la línea debería ser esta. Después dice, en una estrella como el Sol, a 6000 grados, yo no puedo esperar que la intensidad de la línea sea la misma. Porque en el Sol es más tibia, los átomos de hidrógeno están en estado base. La intensidad esperada del hidrógeno debería ser esta. Entonces ella dice, si usted encuentra una estrella que tenga esta intensidad de la línea, esa estrella también está hecha del 100% de hidrógeno. Ah, pero le decían los astrónomos, estás loca, bro, no estás loca, Chechi, ¿cierto? ¿O estás loca? ¿Cómo así que una estrella que tenga esta intensidad de la línea, que es una superintensidad, y esta que tiene poquita intensidad van a tener la misma cantidad de hidrógeno? Y ya dijo, otra vez, huevón, es que es la temperatura lo que hace que eso pase. Entonces, claro, a la vida le pusieron todo el problema del mundo y se logró imponer sobre los científicos de la época. Hicieron la medida en todas las estrellas y que encontraron, por la intensidad, que en todas las estrellas que habían en el cielo, la cantidad de hidrógeno no era ni el 100%, ni el 10%, ni el 0.03%, el 0.3% que hay en el cuerpo humano, sino que la cantidad de hidrógeno en todas las estrellas era de aproximadamente el 75% de la masa de la estrella. En todas, sin importar su temperatura, en todas, la intensidad de la línea era más o menos 3/4 del máximo. Y eso sí es fantástico, porque es increíble que en tantas estrellas la composición común, pues todas tengan una composición relativamente común. Y ese es el gran descubrimiento de Cecilia, por el que la queremos tanto los astrofísicos, los astrónomos y todos por igual, porque la señora logró de alguna manera algo así como hackear
la manera de extraer de los espectros de las estrellas la composición. Entonces miren que en este diagrama aparece no solamente el hierro, el hidrógeno, sino también aparece el magnesio, el silicio, que cumplen leyes parecidas. Entonces, con este diagrama en la mano, los astrofísicos se van por un observatorio, toman el espectro de una estrella y empiezan a contar cuántos elementos químicos hay en la estrella, ¿cierto? A pesar de que solamente en los fríos se veía mucho el calcio y no se vea tanto en los calientes el calcio. Es con esta herramienta teórica que hoy en día podemos calcular con precisión la cantidad de elementos químicos que hay en el universo. Este diagrama que hay aquí es una síntesis de los últimos, de 1925 hasta el presente, casi 80, 90 años, casi 100 años de investigación sobre las estrellas, y este que hay aquí son la composición atómica del universo. Muy bien, el elemento más abundante del universo, hidrógeno, aparece punteando aquí. Segundo elemento más abundante, correcto. Y entre estos dos elementos hacen la mayoría de los elementos en el universo. Estamos hablando, la composición que aparece ahí está por número de átomos. Entonces la idea es que el número que aparece ahí es el exponente del 10. Entonces, por ejemplo, de hidrógeno hay aproximadamente 10 a la 10 átomos, ¿cierto? Del helio hay 10 a la 9, aproximadamente. ¿Cuánto hay de silicio? Busquen el silicio ahí, busquemos el silicio. ¿Dónde ven el silicio ahí? Claro, aquí. El silicio, 10 a la 6. Pero ¿cómo así? ¿Hay 10 a la 10 átomos de hidrógeno en todo el universo? No, la idea es, si usted coge una porción de universo que contenga 1.000.000 de átomos de silicio, o sea, usted coge un pedazo de universo que contenga 1.000.000 de átomos de silicio, en ese mismo pedazo de universo hay 10 a la 10 átomos de hidrógeno. 10 a la 10. ¿Cuántas veces más hidrógeno que silicio hay entonces? 10 a la 4. La diferencia entre ellas dos, 10 a la 4, 10.000. Es por las potencias, 10.000. O sea, hay 10.000 veces, ojo pues, más átomos de hidrógeno que de silicio. 10.000 veces más átomos de hidrógeno que de silicio. Bueno, miremos el hierro. ¿Se acuerdan del hierro? ¿Qué tiene de especial el hierro? El elemento más abundante de mi cuerpo. En la Tierra. La Tierra nos la creemos muchas cosas, ¿no? Qué cosa tan hermosa la Tierra, 40% hierro. Por cada átomo de hierro que hay en la Tierra, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en el universo? Por átomo, mírenlo aquí otra vez, hierro, miren el hierro aquí, más o menos lo mismo que el silicio. Por cada átomo de hierro que hay en la Tierra, hay aproximadamente 10.000 átomos de hidrógeno en el universo, por cada átomo. Vaya, coja un clavo oxidado en su casa, hecho de hierro, muéstrelo a su mamá y dice, mamá, usted no imagina la cantidad de hidrógeno tan hijo de puta que hay, ¿cierto? Estos átomos de hierro aquí representan solo un poquito de lo que realmente existe. Ahora, hay que tener cuidado porque estamos hablando de la cantidad de átomos, no del peso, sino de la cantidad de átomos. Interesante, ¿cuántos átomos de oro, cuántos átomos de hidrógeno hay por cada átomo de oro? Busquemos el oro ahí, ¿ya lo encontraron? Oro. El símbolo del oro es AU. Eso, el oro, véalo por aquí. AU. Está como por esta rayita. Es un 0. No, es -1. -1. O sea, 10 a la -1. 11 ceros. 10 a la -1, eso. Eso. 10 a la -1 de oro. O sea, desde aquí hasta aquí hay 10 a la 11. 10 a la 11 son 100.000 millones. 100.000 millones. Por cada átomo de oro hay aproximadamente 100.000 millones de átomos de hidrógeno. Otra vez, pero este no es el peso, este es el número de átomos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuánto pesa un átomo? Un átomo de hidrógeno pesa lo que llamamos en física una unidad de masa atómica aproximadamente. Entonces el hidrógeno pesa una unidad de masa atómica, listo. Entonces 10 a la 10 hidrógenos representa 10 a la 10 unidades de masa atómica. Bueno, ¿qué pasa con el silicio? ¿Cuánto pesa un átomo de silicio? Tabla periódica, por favor.
tabla periódica. Miremos cuánto pesa un átomo de silicio. La tabla periódica. Celular, si usted tiene celular. Ah, eso es que ahí está pintada Laura viene preparada con su tabla periódica. Pero no la sabe leer, se la paga la química. Ahí, cuidado pues, Laurita. Silicio. ¿Cuánto pesa el silicio? 28. Lo que llamamos peso atómico es el peso en unidades de masa atómica. Pesa 28. ¿Eso qué quiere decir? Que en silicio hay 28 por 10 a la 6 UMAS, que es 2.8 por 10 a la 7 UMAS. O sea, la diferencia en realidad por masa entre el silicio y el hidrógeno es de 1000. Es un factor de 1000. No un factor de 10.000, sino un factor de 1000. El número de átomos, claro, hay muchos más átomos de hidrógeno, pero el átomo de hidrógeno es una pecuequita y chiquitica. Pero por peso, realmente hay más o menos unas 1000 veces más hidrógeno que silicio. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted coge 1 kilo de universo, 1 kilo, que son 1000 gramos de universo, de esos 1000 gramos, 1 gramito sería silicio. 1 gramito sería silicio, 1 gramito sería hierro, y los otros 999 gramos sería hidrógeno. Esto también es para que nos hagamos una idea de lo poco, digamos, representativos que somos nosotros del universo. Bueno, ¿de qué estamos nosotros? A ver, ¿cuál es la composición de nosotros? Usted le dicen, ¿usted de qué está hecho? Hay una sigla que lo resume. Amor. Chon, eso. Yo soy hecho de puro chon. Busquemos el chon aquí. Busquemos a ver el chon aquí. Búsqueme el chon aquí. Dalo ahí. Carbono 12. Eso. Vean dónde está el chon. Miren dónde está el chon. El oxígeno, que representa el tercer elemento químico más abundante del universo. El carbono, que es el cuarto elemento más abundante del universo. Vamos bien. Y el nitrógeno, el quinto elemento más abundante del universo. Es decir, nosotros estamos hechos de los 5 primeros elementos químicos más abundantes del universo. No somos tampoco tan poquita cosa, ¿cierto? No somos tan poquita cosa. Ah, bueno, nos quedó uno faltando, nos quedó uno sobrando, que es el helio, porque yo no tengo helio en mi cuerpo. ¿Por qué no hay helio en el cuerpo humano? Porque el helio es un gas noble, no se une con otros átomos y por lo tanto no queda pegado a nada. En cambio el hidrógeno, aunque es igual de liviano, se pega a los carbonos, se pega a los oxígenos y forma moléculas. Pero esas unidades atómicas no pueden pasar a que hagamos nada. Sí, eso después se puede bajar a gramos, pero no es importante en la equivalencia a gramos, porque aquí me interesan son las proporciones. Sí, porque sería 10 a las 6 unidades atómicas. No, Sí. una unidad atómica es 10 a las 6. Una unidad de masa atómica, no. Este 10 a la 10 átomos son 10 a la 10 sumas, porque son de hidrógeno. Ah, sí. Pero estos 10 a la 6 silicios son 21 por 10 a la 6 sumas, 28 por 10 a la 6 sumas, que es 2.8 por 10 a la 7 sumas. Estas matemáticas que hay aquí pues no son absolutamente relevantes en este curso. Es un curso conceptual, es un curso para comprender las cosas globalmente, pero es una cosa pues que de todas maneras meter un poquito de número a la cosa pues es interesante para... Lo que tienen que recordar es 1 kilo de universo, la milésima parte es digamos en lo que está hecho la Tierra. Pero no, yo lo digo es porque estos días pues, escuché por ahí que las unidades de medida parten de muchas partes. Por ejemplo, un segundo. ¿Qué es un segundo? Lo que demora el hidrógeno en... Sí. Estás hablando de los patrones pues, de medida. Claro, y entonces por eso es pero... Muy bien. De pronto los gramos parten de ahí también, de lo que pesa el hidrógeno inicialmente. Correcto. No, ya, estaba pensando que no. Las unidades de peso, las unidades de masa, perdón, vienen del peso de las sustancias, agua en particular. 1 gramo es el peso de 1 centímetro cúbico de agua destilada, etc. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular, aquí a grandes rasgos, yo peso más o menos 80 kilos. Por mi cuerpo, por la masa de materia que hay en mi cuerpo, ¿cuántos kilos de hidrógeno hay allá afuera? ¿Cuánto hidrógeno le toca a cada uno del universo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa cuenta? Hagamos la cuenta de lo que más hay en mi cuerpo. ¿Cuál es el elemento químico de lo que más hay en mi cuerpo? Sí. Oxígeno, listo. Cogamos solamente el oxígeno. ¿Cuánto hay en el cuerpo de oxígeno? Ya lo habíamos dicho por aquí. 22%. 65%.
O sea, de estos 80 kilos, bueno, redondeemos los 80 kilos a 100. ¿Cuánto pesa usted, Marco? Lo pregunto porque usted es alto. No, pero No, usted, marica, no, ya me diste gordo. Cogamos una persona de 100 kilos. Una persona de 100 kilos, un deportista, digamos, ¿cuánto pesará Usain Bolt? Creo que pesa por ahí eso, 90. Es que no son también muy atletos. Vamos a una persona de 100 kilos, ahorita hacemos la proporción, listo. Una persona de 100 kilos contiene entonces aproximadamente 65 kilogramos de oxígeno. Oxígeno, listo. Muy bien, veamos ahora cuánto en la proporción, en la composición del universo es oxígeno. Según este diagrama, el oxígeno es 10 a la 7. Listo, o sea que de oxígeno tenemos 10 a la 7. 10 a la 7 de oxígeno. Eso significa que el número de átomos, hay 1000 átomos más de hidrógeno que de oxígeno. Pero el oxígeno pesa ¿cuánto? ¿Cuánto pesa el oxígeno? El oxígeno pesa 16. Entonces yo tengo 16 por 10 a la 7 UMAS, que equivale aproximadamente voy a redondearlo, a 2 por 10 a la 8 UMAS. 2 por 10 a la 8 UMAS. 16 por 10 a la 7 es aproximadamente 2 por 10 a la 8. Y hay 10 a la 10 UMAS de hidrógeno. O sea que hay aproximadamente unas 50 veces más de hidrógeno. Si usted multiplica 2 por 10 a la 8 por 50, le da 100 por 10 a la 8, que es 10 a la 10 UMAS. Listo. Repito, no me importan las matemáticas y las seguimos. Lo importante es llegar a esta conclusión y ver si lo recuerdan. Ojo, hay 50 veces más masa de hidrógeno en el universo que de oxígeno. Pregunta para el examen apenas. 50, eso quiere decir que el hidrógeno allá afuera debe haber, por estos 65 kilogramos de oxígeno, ¿cuánto hidrógeno? Entonces 50 veces más que esto. Voy a multiplicar por 5. Esto nos da 25, 5 por 6, 30, 32 y el 0. 3 toneladas de hidrógeno. 3 toneladas de hidrógeno por esos 65 kilos que hay en su cuerpo. Si lo tomamos no con 100 kilos, sino que lo tomamos con 80 kilos, Marlon y yo, anote pues, son 3 toneladas también. ¿Por qué? Porque es que son 3.200, 3.25 toneladas para alguien de 100. Entonces para alguien de 80 debe ser 3 toneladas más o menos redondeadas. Para usted eran 2.500. Hay 3... Deberían hacer, para mi altura, ¿cuánto es que voy a pesar yo? Yo mido unos pero 65. sí, para lo que usted dijo el peso son... ¿Cuánto debo pesar yo? Si yo mido unos 65, ¿cuánto debo pesar la hora? 65 kilos, parece que es la regla. Bueno, hay una cosa que llama el índice de masa corporal, que es más precisa, el cuadrado del peso dividido la... Bueno, whatever. Pero resulta que esta es una regla que mencionó la doctora de poquito. 2 toneladas y media. Que también me dijo viejito esa doctora hijo puta. Me dijo, usted no puede poner a automedicarse, usted ya tiene el hígado muy viejito. ¿Cómo así? Si usted tiene más de 40 años. Pero ¿cómo así? ¿Desde cuándo vamos a tener más de 40 años viejito? Eso era en el tiempo de, qué sé yo, los neandertales, huevón, que vivían hasta los 25 años y estaban viejitos. Ya le habían caído los dientes, ya estaban, no, ya se habían reproducido. Se supone que biológicamente, una vez usted se reproduce, ya no vive para nada. Yo ya me reproduje 3 veces. Usted, Giovanni, acuérdese, cuídese de reproducirse, mano. No le agregue más entropía. Yo ya agregué 3 feos al universo, mano. Tengo un lío de 15 años. Ay, hijo de puta, no, ya no hay nada que hacer. No, es que no. Te quiero mucho, yo. Bueno, entonces son 3 toneladas. Oye, 3 toneladas de hidrógeno le tocan a usted en el universo. Son suyas, están separaditas solo para usted, porque usted tiene aproximadamente, seguramente, unos 50, 45 kilos de oxígeno en su cuerpo. Esto es lo que nos está enseñando esta cosa de aquí. ¿Cuál es el elemento menos abundante del universo, Mauro? El menos abundante. El uranio es el elemento menos abundante. ¿Cuántas veces menos abundante es el uranio que el oro? 10 a la menos 2. Eso, ya la menos 2, 10 veces menos abundante el uranio que el oro. Ese día a la menos 1. Oye, entonces, ¿por qué el uranio no hacemos anillos de uranio, aretes de uranio? No debería ser más fácil. Lo que es radioactivo. Hay un montón de problemas con el uranio, es radioactivo. Es muy, muy bonito, o sea, uno con una areta de uranio se vería incluso en la oscuridad y todo, pero después de los años ya tiene usted cáncer del lóbulo de oreja. Bueno, ¿qué otras cosas especiales ven ustedes en este diagrama? Pablo, usted está en el celular. Hermano, estoy viendo el índice de masa corporal, estoy calculando el suyo. Excelente, yo ya lo iba a cruzar.
por ahí este día hablaba con mi jefe y decíamos, todos los profesores están sacando de los salones de clase los celulares, cuando al contrario, los celulares deberían ser pedidos como un material de la clase. Lo que pasa es que no es para lo que hace Alex, pues que viene a ver partidos de fútbol, pero lo que hacen las demás personas, sí. Bueno, ¿qué otras cosas raras ven en este diagrama para que le saquemos jugo? Saquémosle jugo, es un diagrama muy feíto, pero saquémosle jugo porque, muchachos, yo estoy seguro que nunca había visto este diagrama. Pero también está Pero ni el saqueadita química había visto este diagrama. ¿Por qué? Porque un químico está ocupado de la Tierra, del cuerpo humano. Esa Este izquierda diagrama derecha es el universo. Esa izquierda derecha por peso, ¿qué? Sí, miren que aquí está el número atómico. Saquémosle jugo. Miren, ¿qué más cosas raras ven en el diagrama? Cosa rara, vea esta cosa tan rara. El berilio. Miren la abundancia del berilio. Parece, siendo un elemento muy liviano, porque los elementos, miren que los elementos, la abundancia de los elementos va disminuyendo a medida que más peso tienen. Pero el berilio es muy raro. De los elementos abundantes, de los elementos livianos, es de los menos abundantes. Berilio. ¿Qué es lo que hacen con berilio? Hey, Mauro, averiguame por ahí los usos industriales del berilio. Pero yo creo que no son muchos. El berilio es un elemento poco abundante. Esto lo vamos a conectar en las próximas clases con la nucleosíntesis, con la manera como se forman estos núcleos. Pero el berilio es una cosa rara en la mitad de una caída. Bueno, otra cosa rara. Si ven la forma de sierra, esta forma de sierra tan rara, vamos a tratar de mirar qué tienen de especial los elementos que están en los piquitos. A ver, por ejemplo, carbono, ¿qué tiene? Miremos la tabla periódica, eso está en orden, miren, carbón. Miremos qué tiene de especial el carbón con el oxígeno que no tiene el nitrógeno, el neón que no tiene el flúor, el silicio que no tiene el anterior al silicio. A ver, número atómico del carbono. Número atómico, usted tiene la tabla periódica ahí, en el celular. Nayaret. Número atómico del carbono. 6. ¿Y del nitrógeno? Número atómico del nitrógeno. 7. Número atómico del oxígeno. 8. Número atómico del flúor. Y del neón. Pero la densidad, Vale. El sodio. lo que cambia la densidad. No. Pares. 6, 8, 10, 12, 14, 7, 9, 11, 13. Los núcleos atómicos, los elementos químicos que tienen número par de átomos, de protones, son más abundantes que los que tienen número impar. Póngame trompo a ¿cómo es eso? Excepto el helio. Póngame trompo a bailar en esta uña, excepto el helio, correcto. Pero hay una regularidad en los elementos químicos y es, lo par es mejor que lo impar. Para que lo digan a la abuelita, era que es numeróloga. Abuelita, parece que hay una cosa con los números pares en el universo. Hay más elementos químicos pares que impares. Y la diferencia puede ser significativa. Miren la diferencia entre el hierro y el cobalto. Pueden ser un factor de 100. Y solamente se diferencian en que el uno es 26 y el otro es 27. ¿Y con qué tiene que ver esto del par-impar? Con la manera como se organizan los protones y los neutrones dentro del núcleo. Un número par, resulta que los niveles de energía de los protones y los neutrones, en los niveles de energía se pueden acomodar de a 2. Entonces, claro, tiene un núcleo de 2 y uno de 3, y el de 3 le queda faltando un espacio ahí. Entonces el núcleo maluquito. De 4, después de 5, maluquito. 6, completico. 7, maluquito. 8, tal. Entonces, ¿qué sucede? Lo impar viene que al núcleo, en la estructura de niveles de energía, de energía de los protones, les falta. Bueno, para redondear, entonces miren una manera más también visual de representar los elementos químicos. Esta es más visual. Esta debería ser la manera como uno debería ver la tabla periódica, una tabla periódica con círculos. Entonces vean ahí los super elementos químicos. Pero hay una que me gusta a mí mucho y es esta. Esta es la tabla periódica de los astrónomos, ¿cierto? La tabla periódica de los astrónomos, en donde se representan las casillas con un área, un tamaño proporcional a la abundancia. Entonces ya, lo bueno de esta tabla periódica es que usted ve por encima y sabe de qué está hecho el universo. Usted ve inmediatamente, ve una gigantesca H, una C, una O, ¿cierto? Pero usted no alcanza a ver por aquí el cobalto, ¿cierto? No alcanza a ver el flúor por ningún lado. ¿Dónde está el flúor ahí?
No se ve por ningún... Ah, no, sí, flúor sí. Yo ya iba a echarle pullas a los odontólogos, ¿cierto? Alcanza a ver elementos químicos rarófilos que aparecen bastante grandes, como mercurio, bismuto, antimonio, que son elementos que uno diría, vean, elementos químicos no valen la pena, vean, elementos químicos le ganan a otros que supuestamente uno, manganeso y bismuto, vean la diferencia tan berraca, polonio, ¿este qué es? ¿Qué elemento químico? A ver, los que han hecho eso, mi esposa es ¿cómo es que le dice eso? Está el crucigramero, está el crucigrama, bueno, mi esposa hace muchos crucigramas, ella es diseñadora gráfica y ya en este momento ya esa verga ya sabe los elementos químicos de la mitad, los símbolos de la mitad de la tabla periódica. Yo me aprendí los símbolos de la mitad de la tabla periódica de puro desparche en el colegio. Ahí, un día dije, mañana termino aprendiéndome los símbolos, me los aprendí. No me ha servido para nada en la vida, excepto para decirle a mi esposa el nombre del elemento químico, el símbolo. Lo que ha sido muy positivo porque mi esposa me alimenta, me cuida, me quiere, ¿cierto? Entonces ella me ha alimentado más. Sí, yo también soy un dependiente de mi mujer. Bueno, el aluminio, miren la abundancia del aluminio. Esta es la tabla periódica, muchachos, que estábamos usando. Entonces, tenemos resuelto el problema de los átomos. Ya sabemos cuál es el átomo más abundante. ¿Cuál es el átomo más abundante del universo? Marlon, ¿el qué? Tranquilo, dale, tranquilo, termina. No, el más abundante del universo. El más abundante del universo. El hidrógeno, el elemento más abundante del universo. Y equivalente a tu cuerpo, ¿cuánto hidrógeno hay allá afuera? Tu cuerpo hay más o menos 60 kilos de oxígeno. ¿Cuánto hidrógeno hay allá afuera? Es el dato que usted no puede olvidar, mano. Usted se va a esta clase, usted le va a olvidar todo, ¿cierto? Ya después pastelea para el examen. Usted no puede olvidar que hay 3 toneladas de hidrógeno para usted solito. Repetimos el video. Excelente. Ojo, claro, es que uno con una sola clase no tiene que ver la clase para unas 3 o 4 veces. Y ya ahora nos descaché con el helio. Está como mal proporcionado el helio. Claro. Sí, ya, ese está muy pequeño, man. Y para la lengua la laguna. Tienes toda la razón. El helio está más grande que el... Tenés toda la razón. ¿Sabe qué? Esta tabla... A ver, hombre. No, ¿sabe qué? No, vamos a tener que ver una tabla nosotros mismos. ¿Qué les queda de tarea? Bueno. Pero ojo, nosotros no estamos persiguiendo para saber cuál es el elemento químico más abundante. Nosotros somos astrónomos, marica. Nosotros no estamos persiguiendo cuáles elementos químicos. Si nosotros sabemos, huevón, que la estructura del universo arranca en los quarks. A mí no me digan con hidrógeno y helio, maricadas, que es maricada, ya una estructura. Yo quiero ver lo fundamental. Sabiendo esto que ahora sabemos, pregunta, ¿será que ahora sí podemos decir de cuál de estos quarks hay más, de cuál de estos electrones hay más y de cuál de estos... ¿será que ahora sí podemos saber? La respuesta es sí, señor. Miren por qué. Exceptuando los elementos más livianos, digamos los elementos químicos, digamos más livianos, más pesados que el helio, la mayor parte del universo es hidrógeno y helio. Entonces, con un poquito de cochinadita por allá al fondo. 75% de la masa de todo el universo es hidrógeno, 25% de toda la masa del universo es helio. Listo. Empezamos por ahí. Listo. ¿Eso qué significa? Eso significa que si nosotros tomáramos 800 UMAS, que es muy poquitos kilogramos, 800 UMAS en realidad es... 800 UMAS puede ser lo que pesa una molécula de grasa. 800 UMAS. Si nosotros tomamos una cantidad de masa de 800 UMAS en el universo, ¿cuánto es helio? Pregunta tipo examen. De 800 UMAS, ¿cuánto es helio? 200. Entonces, del total, el 25% es helio, o sea, una cuarta parte. O sea, de los 800 UMAS, 200 UMAS son de helio y 600 UMAS son de hidrógeno. ¿Listo? 600. ¿Cuántos protones, cuántos UMAS en protones hay ahí? ¿El hidrógeno qué es? Puro protón. Entonces, en estas 600 UMAS hay 600 UMAS de protones. Pero momentico, pero el helio también tiene protones. Entonces, para saber cuántos protones hay ahí, nos toca descomponer el helio
Y nosotros entonces sabemos que de los 200 UMAS de helio, este es otro problema. De los 200 UMAS de helio, como el helio pesa 4 UMAS, cada helio pesa 4 UMAS, de los 200 UMAS de helio, en 200 UMAS de helio hay 50 núcleos de helio. ¿Sí o qué? 50 o 100. 50. En 200 UMAS de helio hay 50 núcleos de helio. Cada núcleo de helio pesa 4 UMAS. 200 UMAS de helio son 50 núcleos de helio. Cristian, ¿tiene que estar de acuerdo? No puede seguir esta clase. Eso, 200 dividido 4. Porque Entonces, ¿qué sucede? Resulta que de esos 50 núcleos de helio que hay en esos 200 UMAS, hay 100 protones y 100 neutrones. ¿Cómo la ve Giovanni? Bien. O sea, en los 200 UMAS de helio que había, la mitad son protones y la mitad son neutrones. ¿Ve? Desde el principio lo pude haber sabido. La mitad del helio es protón, la mitad es neutrón. Entonces, miren, acuerden que llevábamos ¿cuántos protones? Por el hidrógeno llevábamos 600 protones. Más el helio que van 700 protones. Pero neutrones solo hay 100. O sea que nosotros solamente tenemos en el universo, según la composición química que encontramos, 700, de los 800 UMAS, 700 son de protones y 100 son de neutrones. Pero bueno, nos descachamos más. Nos descachamos. Hay 7 veces más protones en el universo que neutrones. Nos descachamos. ¿Sabe por qué nos descachamos, Giovanni? Porque también pensaba lo mismo. Nos descachamos porque cuando nosotros empezamos a ver átomos como el hierro, que tiene neutrones, uranio, que tiene neutrones, etc., estamos viendo átomos que son muy poquito abundantes en el universo. De lo que más hay en el universo es hidrógeno, que son puros protones y puta. Y lo que le sigue es helio, que la mitad es protones. Entonces, claro, es mucho hidrógeno que muchos protones, y mucho helio que la mitad es protones. Por cada neutrón que usted encuentre en un lugar del universo, en otra parte hay 7 protones. Hay una proporción de 1 a 7. Esto no es como mujeres y hombres. ¿Cómo estamos de mujeres y hombres? Por cada hombre, ¿cuántas mujeres hay? 7,5. Elsa, ¿usted qué dice? 7. Laura, vamos a una estadística. Por cada hombre en la Tierra, ¿cuántas mujeres hay? 7. Por cada hombre hay una mujer, huevones, no sean tan soñadores. Ese cuento de que por cada hombre hay 7 mujeres es un cuento patriarcal, machista. Le dice, no, usted llega y come esta dieta, hoy cómo está bien. Es un machista, güey. Hay 50% de hombres, 50% de mujeres. ¿Por qué? Porque la probabilidad de nacer hombre y la probabilidad de nacer mujer es como tirar una moneda. Cuando entra el espermatozoide es el que determina el sexo. El espermatozoide que lleva el cromosoma X es mujer, el que lleva el cromosoma Y es hombre. Y resulta que cuando se dividen los cromosomas del hombre en espermatozoides, la mitad son X y la mitad son Y. Claro, ¿qué pasa? Se ha descubierto que si la temperatura en el momento de la concepción es un poquito más alta, los espermatozoides con cromosoma X sobreviven más fácil en la vagina y en el útero, y entonces el resultado es mujer. Entonces no es que usted caliente a la señora, pero en el sentido de calentar, meterla en un horno, si quiere tener una niña. Bueno, no es muy fácil escoger. En Medellín y en Antioquia hay una pequeña proporción más alta de mujeres. O sea, hay un poquito más mujeres que hombres. O sea, de 500.000 hombres, busquen los datos del DANE, hay 570.000 mujeres. Pero en el resto del mundo, o sea, cuando ya promediamos, estamos igual, mujeres y hombres, parejitos. No pasa lo mismo con protones y neutrones. Ahí sí. Esta sí es la proporción, digamos, de las historias, de cada hombre tiene 7 mujeres a su disposición. Y hueputas, hombre. Bueno, entonces esta es más o menos la proporción del universo para que la tengamos bien presente. Bueno, entonces, Nayaret, sin que sigamos, ¿de qué más hay? ¿Quarks U o Quarks D? ¿Quarks U hay más que Quarks D? Excelente. Claro, ¿qué sucede? Como el protón está hecho de 2U y el neutrón está hecho de 2D, entonces claro, de nada más U, porque hay más protones que... ¿La cuenta cuánto es? Miren,
Cojamos la proporción. Hay 7 protones y un neutrón. Cada protón tiene 2U. ¿Cierto? Entonces, en 7 protones hay 14U. Ay, me equivoqué. En 7 protones hay 14U y 7D. Ahí vamos corrigiéndolo aquí en barra. ¿Quedó grabado? No, esto hay que editar, ¿no? Entonces, en 7 protones hay 14 U's y 7 D's. En un neutrón hay un U y 2 D. Ah, pero no contamos los electrones. Pero es que resulta que, ¿cuántos protones tiene un átomo de hierro? Protones del átomo de hierro. 26 protones. ¿Y cuántos electrones? 26 electrones. Sin importar los átomos, la cantidad de electrones es la misma cantidad de protones. Entonces, si usted coge materia atómica y la vuelve chicuca, le quedan 14 U's, 7 D's, 1 U, 2 D y 7 electrones. Bueno, eso nos va dando, sumamos, 15 U's, 9 D's. No, ¿qué te quedó? Celular, llaves, celular. ¿Alguien me encontró un celular? No, ¿dónde estabas tú sentado? ¿Estabas sentado ahí? Sí, no, sí, yo no. No, ahí no estaba porque yo... De todas maneras, ahorita al finalizar, yo esculpo a toda esta gente, hermano. De aquí no sale No, nadie. pero- Así decía. No, pero no estaba porque yo creo que llegué ahí y no estaba. Entonces hay 15 U, 9 Ds y 7 electrones. ¿Esto cuánto suma? 15 más 9, 24, más 7, 33 partículas. Entonces, de esas 33 partículas, 15 son U's. Sí, son 31. 24 y 7, 31. Ay, qué pena, 31 partículas, gracias. La aritmética no es lo mío. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo era la aritmética? Vamos a tocar aquí, sacar la calculadora. Sucede que 15 U's, de 31 partículas, 15 son U. Entonces, ¿cuánto representan los U? 15 dividido 31. El 48% de las partículas del universo son quarks U. Después tengo 9 Ds, o sea, tengo 9 dividido 31. El 29% de las partículas del universo son quark D. Y después tengo electrones que son 7 de 31. Ahí está la suma, correcto. Entonces, la suma de esto me da... Vamos a ver, le va a crecer, le va a creer. A ver, son 60, después 77, 23. 23% de las partículas son electrones. ¿Correcto? Entonces, más o menos la mitad de la materia atómica del universo está hecha de quarks U. Los quarks U son la mitad de la masa atómica del universo. Eso es un dato. La tercera parte restante, ¿cierto? Perdón, más o menos la tercera parte está hecha de quarks D y la otra, digamos, tercera parte más o menos, tercera parte no, casi una cuarta parte está hecho de electrones. Por número. Siempre es significativo, la cuarta parte del universo está hecho de electrones, por número. Pero ¿qué pasa? Resulta que esto es por número. Pero cuando uno habla de las proporciones del universo, ahora es por peso. Tanto el quark U como el quark D pesan miles de veces lo que pesa el electrón. Entonces, ¿qué pasa? Por peso, uno podría, este 25% que son números de electrones, eso es casi vale huevo. La mayor parte del universo son entonces quark U y quark D, que nos dan 15 más 9, 24. Entonces son 15 dividido 24, aproximadamente el 62% de la masa del universo son quarks U, y después tengo 9 dividido 24, el 38% de la masa del universo son quarks D. 60% de la masa del universo son U y el 38% son D. Y hay un poquitico de la masa que quedan electrones. Pero ahí en esa proporción que hicimos, que usted hizo inicialmente, que era Cornelio y con ahí no también nos debería meter también el oxígeno. El oxígeno también es tan...
¿O no está representativo? No, no está representativo. O sea, el oxígeno representa menos del 1%. Sobre... Menos del 1%. O sea, más o menos un poquito más del 1%. Es la 50ava de la masa del hidrógeno. Entonces, en realidad es muy poquito. Es muy poquito. Por ahora la saqué. Ahora, ustedes podrían, este sería un buen trabajo, hacer las cuentas bien y sacar esos porcentajes bien, tomando en cuenta los primeros 5. Sacando los neutrones, sacando cuántos protones hay. Lo podríamos hacer, pero es una cuenta que yo estoy seguro nos va a modificar esto un poquito, 65, 58, pero no va a cambiar mucho la conclusión definitiva. Si usted coge 1 kilo de universo, en ese kilo de universo, ¿cuánto hay de quarks U? 620 gramos son quarks. Esa es la bendición, hagamos un altar al quark U, porque es el quark del que está hecha la mayor parte del universo. ¿Qué hubo, Alex? No entendí. Entonces, el protón se compone en quarks Q, ¿cierto? Sí. El electrón en quarks D. DU. DU. ¿Cómo? DU. El DU. electrón es DU. Sí. Ahora la imagen era un neutrón. Uy, neutrón. DU, neutrón. Entonces, los electrones, eso no... Los electrones vienen porque por cada protón que hay en el universo hay un electrón. Entonces, si usted coge una muestra de 7 protones, hay un neutrón y hay 7 electrones por ahí volando. Esa es la proporción. ¿Quién descubrió esto? Dígame usted. ¿Quién descubrió? ¿Sí? ¿Qué rama de la ciencia descubrió esto? ¿Ah? ¿La química? No. ¿La física? No. La física y la química van poniendo elementos importantes, pero esto es obra de los arquitectos, esto es obra de los que están preocupados por la cosa a escala, están preocupados por la cosa a gran escala, perdón, están preocupados por la estructura. Y otra vez, insisto con lo que empecé desde el principio, es la astronomía es hacer esta cuenta, y esto no es física de partículas, esto es astronomía. La astronomía, porque estamos pensando en la composición del universo, yo no estoy diciendo cuánto hierro hay, de que las estrellas están hechas de mucho hidrógeno, me importa un forro que están hechas de mucho hidrógeno. A mí lo que me interesa es, hombre, al final, cómo se divide el universo en unas cosas o en otras. Muy bien. Del jueves va a quedar sabroso, carnudo, pucha. ¿Esos son los que pierden? Sí, seguro. Pero sí, lo que yo digo, sí, yo lo estoy pensando y sí. ¿Qué pasó? Que el metro y eso también van con lo del hidrógeno, de la masa. Hace poquito salió un artículo porque están redefiniendo otra vez las escalas. Patrones, búscalo por ahí en internet. Sí, porque al segundo es lo que demora como el cesio. Son 3.000 millones de oscilaciones del cesio 147. El metro es lo que es el tiempo que demora un segundo en caer una distancia en el vacío ahí. Ese es un metro. Ajá. O sea que también va asociado con el segundo, Sí. que Y el gramo. parte del hidrógeno. Y el gramo. Y si la distancia de longitud se reduce en 10 partes, es porque el centímetro hace parte de la unidad de medida del metro que partió del hidrógeno. Claro. ¿Y el volumen es en unidades de qué? De metros. De centímetros. Y el volumen, y si hay que en gramos, porque también parte del hidrógeno. Muy bien, no, aceptado. Aceptado el razonamiento. Sí, ya, esa fue mi ponencia de esa es tu ponencia. Ahí te gastaste 2 minutos, listo. 12 minutos. Examen de bonificación este jueves, acumulativo. Añade cómo le fue el examen de bonificación pasado. ¿Cómo le fue? Bueno, algo es algo, eso es mejor que cero. Tiene un par de ceros ahí. Recuerden que los exámenes de bonificación. Hay uno que no presentó, ya sacó 2,6. Recuerden que los exámenes de bonificaciones tiene 2 objetivos. Tiene el objetivo de medir qué tanto recuerdan pues, de todo el curso. Excelente, me alegra. Medir qué tanto recuerdan de todo el curso y también un poco si se animan a repasar. Si se animan a hacer una repasada. No es si no ven las presentaciones, hacer una repasadita de las presentaciones. Y la segunda es, bueno, que no quede para ustedes con cero. Bueno, hay 2 exámenes. De bonificación. El de bonificación y el normal. Que me olvidas eso. Te lo olvida todo. Se te olvida presentar el examen. Sí, no, más por un recordatorio. Esta semana me escribo por la. No me acuerdo. Falta un cuarto para las 10. Bueno, desde los años 60 más o menos, se descubrió una verdad
relativamente incómoda. O sea, hasta los años 60, esto que acabo de contarles era la historia del universo. Este es el universo. Y eso está hecho de cuarzo, cuarto de electrones, todos contentos, vamos para la casa, ya sabemos de qué está hecho el universo, qué alegría. Hasta que por allá en los años 60 descubrimos que el universo tenía un lado oscuro, un lado invisible, un lado que no habíamos todavía podido como ver. Ver es una manera de decirlo. Vamos a hablar de ese lado oscuro del universo entre esta y la próxima sesión. Y ese lado oscuro del universo nos cambió en 50 años. Claro que 50 años es mucho, pues para nosotros que somos tan jóvenes, pero para la historia de la astronomía que tiene 2000 años, cambió en muy poco tiempo. Nos cambió completamente la perspectiva de lo que acabo de decir. Lo primero que descubrimos es lo siguiente. Entonces, cuando usted mira el cielo y mira las estrellas, incluso si mira las galaxias, usted está viendo ahí estrellas hechas de hidrógeno, nubes de gas y polvo hechas de hidrógeno, nebulosas, las galaxias que están hechas de hidrógeno, y todos contentos. El universo está lleno de hidrógeno, y el hidrógeno brilla cuando se calienta. El problema es que hay una cantidad de materia que no se puede ver con un telescopio convencional. Estas son imágenes tomadas en años recientes con telescopios de rayos X. Telescopios de rayos X. Y en estas imágenes, yo no sé si ustedes recuerdan qué era lo azul en esa imagen. La materia oscura, correcto. Pero esa no es la que voy a hablar. La que hay en esta imagen es lo rosado que hay aquí. Esto rosado que hay aquí es materia, es masa, son átomos. Pero resulta que cuando uno ve dónde están esos átomos, no están en los lugares donde debería estar. Estos puntos que ustedes ven aquí, cada uno de los puntos que ustedes ven en esta foto es una galaxia. Bueno, excepto esta que es una estrella de nuestra galaxia. Y usted ve los puntos y usted ve galaxias, listo, ahí hay átomos, ahí están las proporciones de 60% U, etc. Pero esta banda rosada que usted ve aquí, que se riega entre todas las galaxias, también son átomos. A esa banda rosada que usted ve ahí, que está presente en todos los grupos de galaxias, se lo llama el medio intergaláctico. El medio intergaláctico. Se han hecho medidas de cuánto gas hay ahí, y el resultado es sencillamente impresionante. En el medio intergaláctico, o sea, en un gas que no pertenece a ninguna galaxia, ni a ninguna estrella, ni a ningún planeta, está más o menos el 90% de todos los átomos del universo. El 90% de todos los átomos del universo está flotando entre las galaxias. O sea, nosotros somos algunos átomos de buenas que cayeron en la gravedad de una galaxia, y en la gravedad de la galaxia cayeron en la gravedad de una estrella, y en la gravedad de la estrella cayeron encima de un planeta, y encima del planeta hicieron cositas, y ahora estamos diciendo una conferencia. Pero el 90% de la materia ya de átomos, de carbono, de nitrógeno, de todos los que vimos ahorita, están flotando entre las galaxias. Es un gas. Es un gas extremadamente caliente. La temperatura de ese gas es de más o menos 1.000.000 de grados. Es un gas extremadamente caliente. 1.000.000 de grados. Es decir, no es un gas, en realidad es un plasma. Es un plasma que llena el espacio entre las galaxias. Y esa es la materia más abundante, atómica, hecha de átomos más abundante del universo. Nosotros somos ripio, muchachos. Con solo decir esto, somos ripio en el universo. La mayor parte de ese gas, eso sí, es hidrógeno. ¿Por qué? Porque ese gas es primitivo. Vamos a ver que el gas del que estamos hechos nosotros, perdón, el que está hecho el Sol, la materia de la que estamos hechos nosotros, es gas que fue ensuciado con átomos pesados por la evolución de las estrellas. Pero estos gases que hay aquí son gases casi como los trajo Dios al mundo, como los creó digamos, la evolución original de la materia, el Big Bang, ¿cierto? Están tal cual. Bueno, ¿por qué está tan caliente esa materia? Resulta que toda esa materia se ha calentado a lo largo de miles de millones de años por las explosiones de estrellas y por las explosiones de energía de los agujeros negros que hay en algunas de esas galaxias. Todas estas galaxias emiten cantidades inmensas de energía y de radiación en explosiones estelares y en explosiones de agujeros negros, que vamos a hablar en las próximas también. Lo que sigue mucho es la historia vamos a empezar a hablar de un montón de procesos dinámicos que terminan calentando ese gas a millones de grados. Es decir, en la fotografía se proyecta como hay puro plasma, no puede haber vida por ahí. Exacto.
un extrauniverso, un ser de otro universo que llegara a este y preguntara, marica, ¿eso de qué está hecho el universo suyo? Una persona le diría, pues a ver, sinceramente, pues está hecho de plasma. Es un plasma súper caliente, ahí lo ve, ¿cierto? ¿Qué son los punticos? No, los punticos es una basurita ahí que hay en el plasma. Ah, sí, una basurita, háblame más de esa basurita. No, sí, que hay un grupo pues, de galaxias, pues, pero ¿a qué te interesa la basura? No, háblame de la basura. Sí, aquí hay un grupo de galaxias. No, pero háblame de las galaxias. Nada, es un montón de bolas de plasma ahí calientes, pero no importa, son muy chiquiticas, ¿no? Pero háblame de esas bolas de plasma. Ah, bueno, unas bolas de plasma, alrededor hay unos detritos de polvo, pero es muy chiquitico, no te preocupes. ¿Cómo? Háblame más de los detritos de polvo. Ah, no, sí, en uno de los detritos de polvo, en la superficie, crecen matas y gente que dicta conferencias sobre el gas y el polvo. ¿Cierto? Es más, usted que es no es un gas. Ese plasma está al exterior de la galaxia. Al exterior. O sea, pero por el interior nada. Por el interior nada. Aquí en el interior hay estrellas, hay nubes, estamos nosotros. Pero la mayor parte de los átomos del universo están fuera de las galaxias. Medio intergaláctico se llaman, repito. Bueno, y hasta ahí la historia de los átomos. Pero nosotros teníamos dos partículas perdidas en la tabla de las 14, ¿cierto? De las 5 que nos quedaron, el U de electrón está chuleado. Ya sabemos cuánto hay de esa proporción, sabemos que la mayoría de eso está en el medio intergaláctico y hay una cuenta basurita por ahí metida entre las galaxias que somos nosotros. Pero hay otra partícula, otras dos partículas ahí perdidas, o que no lo hemos tenido en cuenta, que son los neutrinos y los fotones. Entonces llegó la hora de preguntarnos cuántos neutrinos y cuántos fotones hay en el universo. Vamos a empezar con el más sencillo, los fotones, la luz. Luz, pues, ¿ustedes imaginan cuánta luz hay en el universo? ¿Cuánta luz hay en el universo? Es que no, hermano, solo contando la luz del sol ya queda uno anonadado por la cantidad de luz que hay en el universo. Ahora piensen en 200.000, 300.000 estrellas que hay en toda la galaxia y prendidas hace 10.000 millones de años. ¿Cuánta luz hay en el universo? Bueno, resulta que para entender la cantidad de luz que hay en el universo, tenemos que hablar de un fenómeno que no mencionamos en extenso hasta ahora cuando hicimos la estructura, cuando estuvimos estudiando la estructura del universo. Y no lo mencionamos porque es un fenómeno que está asociado a la historia del universo. Pero llegó la hora de hablar de este fenómeno. Me refiero a la radiación cósmica de fondo. ¿No voy a hablar de la radiación cósmica de fondo? ¿Sí han oído hablar de eso? Vamos a hablar de la radiación cósmica de fondo. Bueno, antes de hablar de la radiación cósmica de fondo tenemos que entender un concepto súper importante. Tampoco lo mencionamos. Pero lo toqué así como superficialmente la vez pasada, hablando de esta animación de YouTube. Cuando estábamos saliendo del universo y llegamos a un punto en el que se veía todo el universo observado. Bueno, esto que ustedes ven aquí es una pintura, una representación artística, pues un poquito muy artística, con muchas licencias poéticas, de lo que se conoce como el universo observado. Es muy artística porque hay cosas ahí que están muy malas, hasta una escala muy mala, pero lo que está representado ahí de alguna manera es un poco la forma en la que desde la Vía Láctea se ve el universo. Y me refiero específicamente a esto, me refiero que de aquí para allá, oscuridad total. De aquí para acá, luz y galaxias. ¿A qué nos referimos nosotros con el universo observable? Bueno, primero, en principio, filosóficamente, no tiene por qué existir en el universo una frontera que diga hasta aquí llega el cosmos. ¿Cierto? En principio, solo por principio filosófico. Si hubiera una frontera que dijera hasta aquí llega el cosmos, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué consecuencias tendría decir hasta aquí llega el cosmos? ¿Qué pasaría en la frontera? La pregunta es, a la izquierda de esa frontera o a la derecha de esa frontera, ¿qué hay? Si usted dice que no hay nada, entonces hasta ahí no llega el cosmos, que el cosmos es todo lo que hay. ¿Cierto? El cosmos es todo lo que hay. ¿Cómo puede haber una barrera? ¿Cierto? Al haber una barrera, la barrera debe separar dos regiones. La región de acá y la región de acá. No puede uno tener algo, nada. Eso no tiene, o sea, piénselo, repito, solo con el sentido común. No puede llegar uno a un lugar donde a partir del que no hay nada. Entonces, en principio, la primera cosa que uno tiene que entender es que no hay barreras en el universo. No hay barreras. Si no hay barreras,
en principio el cosmos podría ser infinito, infinito. ¿Cómo puede uno entonces hablar de una esfera para referirse al universo? ¿Cómo puede hablar de una esfera? No hay barreras espaciales. El problema del universo es que no hay barreras espaciales, pero sí hay barreras temporales. Por lo menos es lo que hemos aprendido hasta ahora de la historia del universo. En el universo hay barreras temporales. ¿A qué nos referimos con que hay barreras temporales? Nos referimos a esto diciendo que el tiempo, a diferencia del espacio, el tiempo y el espacio forman un todo de 4 dimensiones, hemos hablado de ese todo al principio, etc. Pero es un todo con una asimetría, porque de esas 4 dimensiones hay una especial. En el tiempo usted se puede mover, las cosas ocurren, las causas ocurren primero que los efectos. Entonces hay una sucesión de antes y después. No pasa lo mismo en el espacio. En el espacio usted puede moverse hacia un lado o moverse hacia el otro, hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Hacia atrás o hacia adelante. Entonces el tiempo tiene una diferencia importante respecto al espacio a escala macroscópica. Pero eso no implica que haya barreras temporales, porque de la misma manera, como no hay barreras espaciales, podría no haber barreras temporales. Podría haber un infinito eterno y un pasado, un infinito futuro eterno y un pasado futuro eterno. ¿Cuál es el problema? El problema es que hemos descubierto por investigaciones astrofísicas, vamos a ver las pruebas en lo que sigue el curso, de que hay un finito hacia el pasado, hay un tiempo finito hacia atrás. Y ahí, eso sí, no sabemos qué hay para adelante, vamos a investigarlo, pero no sabemos qué hay para adelante. Hay un tiempo finito hacia atrás. Ese tiempo finito es menos 13.399 millones de años. Sabemos que hace 13.399 millones de años el universo cambió radicalmente. O sea, el cambio que sufrió el universo hace 13.399 millones de años nos da claramente un punto de referencia en el que podemos llamar una barrera temporal. Si usted pudiera irse hacia atrás en el tiempo, no podría retroceder a menos de 13.399 millones en el sentido del tiempo del universo. El tiempo que, si usted llegara, muchos han dicho, ¿qué habrá pasado antes de este tiempo? Hablar del tiempo antes de este tiempo tiene unos problemas, digamos, de índole también filosófica, porque representa un tiempo que no es de este universo. Si hubo un tiempo antes de entonces debe existir un multiverso, un universo más grande, con un reloj, y en la fecha en la que ocurrió ese evento tan extraño, que diferencia esta etapa del universo de lo anterior, la tiene que estar marcando un reloj externo. La idea de que haya algo antes de esto es una idea que inmediatamente lo lleva a usted a admitir la posibilidad de un multiverso. Muy bien, vamos a hablar después qué fue lo que pasó. Ya Jorge nos había adelantado un poco de lo que pasó a 3.400 millones. Algunos dicen que ocurrió una explosión y más o menos podría pensar así, pero lo único que yo les puedo decir es hace 14.000 millones de años aproximadamente, todo el hijo de puta universo, en todos los lugares del universo, las temperaturas eran increíblemente altas. O sea, no era nada como lo vemos ahora. El universo era mucho, mucho más caliente de lo que es ahora. Hoy en día es muy fresquito para lo que era en ese tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Hay una barrera temporal en el tiempo. No hay nada antes de 14.000 millones de años antes de eso. ¿Qué pasa? El problema es que en astronomía las barreras temporales se convierten también en barreras espaciales. ¿Por qué? Por el mecanismo que transporta la información en el universo. La información en el universo está transportada por la luz. ¿Cómo aprendemos nosotros acerca del universo? Lo aprendemos cogiendo un telescopio, tomando un espectro, haciendo una fotografía de una galaxia, etc. Y para eso necesitamos utilizar la luz. ¿Y qué pasa con la luz? Que la luz se desplaza a una velocidad finita. No llega instantáneamente. La luz en nuestro universo, también vamos a hablar de esta velocidad. ¿Por qué 300.000 y no 400? ¿Por qué 300.000 y no 100? Bueno, la hemos medido, 300.000. Entonces miren qué sucede.
Resulta que como la luz se transporta a una velocidad finita, nosotros no podemos obtener información de todo el universo, así no tenga barreras espaciales, instantáneamente. No, nosotros lo que recibimos en la Tierra, lo recibimos después de transcurrido un cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando usted observa una galaxia en el cielo, usted no está observando cómo es la galaxia justo en este instante, porque la luz no llegó instantáneamente desde la galaxia. Usted está observando la galaxia como era en el pasado. O sea que mirar el cielo es mirar el pasado. ¿Correcto? Muy bien. Cuando usted observa una galaxia a 2 millones de años luz, está observando cómo era la galaxia a 2 millones de años. ¿A dónde quiero llegar? Que yo creo que todos más o menos saben a dónde quiero llegar. Quiero llegar a lo siguiente. No es posible, por esta barrera temporal, observar una galaxia a qué distancia. No es posible observar una galaxia que esté ubicada a más de 14.000 millones de años en tiempo de viaje en la luz. Ninguna galaxia que en este momento esté separada de la Vía Láctea por más de 14.000 millones de años, debido a esta limitante, digamos, maldita limitante del universo, ninguna galaxia se puede ver si está ubicada en viaje a más de 14.000 millones de años. Eso es lo que define esta frontera que hay acá. Esa frontera que hay acá está definida no por una barrera real, no es una barrera espacial, no es que haya algo que diga hasta aquí llega el universo, es una barrera de percepción. Es una barrera de percepción. Todo lo que hay a una distancia menor en tiempo que 14.000 millones de años se llama en astrofísica el universo observable. Eso se llama el universo observable. ¿Qué forma tiene el universo observable? Es una gigantesca esfera alrededor de la Vía Láctea. Alrededor de la cabeza de Giovanni, para ser más precisos. Cada quien tiene un universo observable interesante, diferente. Miren esto, esta galaxia tiene un universo observable que es así. Pero esta galaxia que hay acá, el universo observable de esa galaxia es así. ¿Eso qué quiere decir? Esta galaxia solo puede ver hasta esta distancia. Una galaxia situada en este punto ya no se puede ver desde aquí, pero sí se puede ver desde aquí. Es una forma muy interesante. El universo observable es un volumen centrado alrededor de cada observador del universo con un volumen finito. Pero existen muchos universos observables, un universo observable por cada galaxia que hay en el universo. Un universo por cada galaxia observable. Miren que de esa manera también se puede ir construyendo el universo. ¿Qué es el universo? El universo es la suma de todos los universos observables que hay, de todos los universos observables, de todas las galaxias que hay en el universo. Bueno, entonces recordemos pues, el universo observable, de aquí a aquí, ¿cuánto hay en tiempo? 14.000 millones de años, yo lo redondeo. 13.400 millones de años, yo estaba diciendo 14.000. 13.400 millones de años hay desde aquí en tiempo. En años luz, ¿cuánto hay? Y aquí viene una precisión. En años luz no hay 13.400 millones de años luz. ¿Por qué no hay 13.400 millones de años luz en distancia? Porque desde el Big Bang el universo se ha expandido. Y entonces, lo que se demoró la luz en recorrer, la luz salió en flota desde este punto. Salió en flota. Y mientras viajó, las galaxias que estaban en esta zona se alejaron. De tal manera que hoy en día, cuando usted observa una galaxia de la que te llega la luz de hace 14.000 millones de años, esa galaxia en realidad está situada de la nuestra a 48.000 millones de años luz. O sea, eso es... El universo observable tiene desde la Vía Láctea hasta el borde 48.000 millones de años luz. O sea, que de diámetro, ¿cuánto tiene? 96. 96.000 millones de años luz de diámetro. Recuerden, en tiempo, de aquí al borde, en tiempo, es como la distancia, cuando uno mide la distancia a Cartagena, ¿cuál es la distancia aquí a Cartagena? Entonces nadie dice 1.000 kilómetros, uno dice en 15 horas, ¿cierto? No a la distancia en horas o a la distancia en kilómetros. En el universo es lo mismo. En el universo como un todo,
Claro, si la galaxia es de Andrómeda, la distancia en años es 2.5 millones de años. Y en años luz, 2.5 millones de años luz. Pero cuando el universo está en esta escala, la distancia de aquí al borde del universo observable son 13.400 millones de años en tiempo. Pero en años luz, 48.000. Es como si dijéramos la distancia a Cartagena en tiempo, pero la distancia en kilómetros estuviera expandiéndose. Una persona sale en un carro de Cartagena y llega aquí a Medellín y dice, ay, puta, me demoré 15 horas. Y uno le dice, 15 horas, weón, pero si Cartagena está como a 5.000 kilómetros. Y él dice, ¿cómo que a 5.000 kilómetros? Cuando yo salí decía Medellín 1.000 kilómetros. Ah, la verdad es que las carreteras se están expandiendo. Imaginen que Cartagena arranca aquí, la persona arranca en su carrito, pero Cartagena empieza a alejarse. Claro, cuando ella llega ya sudando, marica, 15 horas, ya Cartagena va en España. Eso es lo que pasa en el universo. Y lo que estamos diciendo, bueno, es carreta, bueno, eso no es de un cuento, es así, marica, así es. Y lo puedo decir con la certeza que da investigación científica. Claro, unos podrían decir, hay cosas ahí que de pronto pueden, no, tal vez son 95.800, pero que vamos a pelear por 200 millones de años. Bueno, ¿qué sucede? Pero hay otro problemita, y ya con esto me conecto con la radiación de fondo. ¿Cuál? No, que en 13.000 años se ha triplicado. En 13.000 años se ha triplicado. Y sigue para adelante. Sigue para adelante. Bueno, miren el otro problemita. El borde. ¿Qué hay en el borde del universo observable? ¿Qué hay en el borde del universo observable, Marvel? La raíz del universo. ¿Cómo? No hay nada. En el borde del universo observable, ¿qué hay? Nada, puede haber muchas cosas. Podría haber una vía láctea, una Andrómeda, una vía láctea, por ejemplo, podría haber por este lado una galaxia elíptica, ¿sí o qué? Por este lado podría haber una nave, el Enterprise, una nave, ¿cierto?, extraterrestre. Sí, eso es lo que podría haber justo en este instante. Pero otra vez, la astronomía no trabaja en este instante, la astronomía trabaja con tiempo. Entonces miren qué sucede. Si usted mira el universo, el borde del universo observable, que yo les digo, se ve. Ahorita les voy a mostrar. En la casa suya usted puede ver el borde del universo observable. Desde la casa se ve el borde del universo. ¿Cómo será el universo de vacíos y puta que se ve hasta el borde del universo observable? Si usted ve el borde del universo observable, no solamente está viendo algo que está en la puta vieja, sino que está hace 13.400 millones de años en el pasado. En el pasado. O sea, cuando usted ve el borde del universo observable, no ve una galaxia de la Vía Láctea, no ve una nave extraterrestre, no. Ve lo que había ahí hace 14.000 millones de años. ¿Y qué había hace 14.000 millones de años? Luz, un gas hiperdenso, ¿cierto? Mucho calor, mucha energía, mucha energía. En realidad, el borde del universo observable, visto desde la Tierra, se ve como una cosa uniforme y sin estructura. No se ven galaxias, no se ven planetas, no se ve absolutamente nada como lo que vemos aquí cerquita. Ahora les voy a mostrar una fotografía del borde del universo. ¿Están preparados? Van a ver una fotografía del borde del universo observable. ¿Está preparada, Nayarit? Tan introducida. La conocida, no es una foto muy famosa. Este es el borde del universo observable. ¿Se acuerdan del video de la vez pasada? Lo mostraron cuando iba saliendo. Aparecía una cosa que era azul y roja. Una bola azul y roja. Este es el borde del universo observable. Bueno, en realidad es más liso. Ahí se ve como con granulación, pero la granulación que hay ahí se amplificó. Es como cuando uno coge una fotografía de una persona, la amplifica y le aumenta el contraste. Y esa cosa queda pues horrible. Aquí se han amplificado las diferencias. El borde del universo observable es completamente liso. No hay galaxias, no hay absolutamente ninguna estructura. Pero hay otra cosa adicional, muy complicada. ¿Se acuerdan de que la expansión del universo está asociada, la expansión, a un cambio en la longitud de onda de la luz que viene de los lugares remotos? Entre más lejos esté una galaxia, la luz de la galaxia, ¿cómo se ve? ¿Más roja o más azul? Más roja. ¿Y eso se debe a qué? ¿Que se estiró la onda? Se debe al tiempo. La luz salió azul y el azul es hoy. Pero en ese tiempo, los relojes en ese tiempo funcionaban más despacio. Entonces cuando la luz salió azul de allá, salió así. Cuando llega aquí a la Tierra, uno la ve roja. El efecto de que lo más lejano se ve rojizo
es un efecto del tiempo, no le olvide. Claro, si en algún momento para dar una charlita rápida a los muchachos, a los niños, le explican que es que las ondas se estiran, yo se los voy a perdonar. Pero ustedes se tienen que sentir mal. En ese momento usted va a decir, voy a decir una mentira, me se va a decir a usted mismo, no le va a decir a la gente, que la gente va a decir, ah, marica, si usted me está diciendo mentiras de todo lo que me dijo que sean mentiras. Usted va a decir, voy a decir una mentira, pero es que no, estoy rodeado, no lo puedo decir. Es el tiempo, a no ser de que usted se arme un discurso con lo del tiempo. El discurso con lo del tiempo también es bajancito, pero bueno. ¿Qué pasa? Entre más lejos ve, más rojo ve. ¿Qué es más rojo que el rojo? El infrarrojo. ¿Qué es más rojo que el infrarrojo? Las microondas. ¿Qué es más rojo que las microondas? Las ondas de radio. ¿Qué es más rojo que las ondas de radio? Entre más lejos vea usted, entre más cerca ve usted al borde del universo, más rojo se ve. El borde del universo no se alcanza a ver realmente desde la Tierra, porque si no se vería en ondas de radio corridas hasta... Lo único que usted alcanza a ver es esta pared, es una pared de luz que uno se encuentra, no en todo el borde, sino que se la encuentra a 400.000 años luz del borde. Aquí está el borde del universo. En todo el borde del universo que está, el momento en el que ocurrió ese cambio raro del universo, lo que llaman por ahí popularmente el Big Bang. Ese es el borde del universo observable, 13.400 millones de años. A 400.000 años de ese borde, que no hay nada, pues que son muy poquito, son 400.000 de 13.400 millones, mucho. Se encuentra uno con una barrera, con una pared de luz, que es eso que usted ve. Se llama la radiación cósmica de fondo. Uno no alcanza a ver el borde. Uno no alcanza a ver el borde, sino que alcanza a ver del borde 400.000 años para acá. Y lo voy a explicar físicamente después. No alcanza a ver el borde, pero es casi el borde. Casi el borde. ¿Cierto? Como si usted dijera, puta, usted ve el borde de este bloque. Yo no veo, desde aquí yo no veo el borde. ¿Qué veo yo? Este lado del ladrillo. Pero yo sé que al otro lado hay otro lado del ladrillo. Pero bueno, en términos prácticos es el borde, yo acá, desde acá, como dicen los montañeros también, el bordo digo montañeros, pues el bordo no existe, o sí existe bordo. Existe bordo, la palabra bordo, no, yo no creo que exista bordo, pero mucha gente dice bordo. Mi mamá dice bordo, me entiendes que no mi mamá. La calor y el bordo, ¿cierto? El borde de este salón, lo veo yo ahí como esos muros, pero en realidad, para ser estrictos, el borde está al otro lado, que es el otro lado del ladrillo. Lo mismo pasa con el universo, usted no alcanza a ver el borde, no alcanza a ver esto. Luz de microondas. Luz de microondas. Características de esa luz de microondas. Cuando se toma un espectro, porque ya la hemos observado, cuando se toma un espectro de esa luz de microondas, el espectro de esa luz de microondas, perfecto, es un espectro que sigue la ley de Planck. Y esto es una de las cosas más raras que ha visto la humanidad en toda su existencia. Cuando se mira la luz que salía del universo, que estaba muy joven, sigue la ley de Planck perfecta, es de las leyes de Planck más perfectas que existen, la que vemos es muy distinta a la de las estrellas, porque miren que las estrellas ocurren en nanómetros, que es la luz visible. Las del universo, del borde del universo, es en milímetros. Estos son microondas y esto es luz visible. Ahora, uno puede, hacerse dos preguntas. ¿Por qué es una radiación que sigue la ley de Planck? Entonces, cuando uno va y le pregunta a los físicos, cuénteme una cosa, la ley de Planck, ¿de dónde viene? O sea, ¿qué produce radiación con la ley de Planck? Y los físicos dicen, la ley de Planck la produce un cuerpo sólido caliente. Un cuerpo sólido caliente, porque usted caliente una barra de hierro. Pero también la produce un plasma muy denso y caliente. Entonces, esta observación les enseñó a los cosmólogos hace mucho tiempo de que el universo, cuando era jovencito, era un plasma denso y caliente, muy caliente. Un plasma denso muy caliente. Mirando las microondas y calculando cuánto se ha enfriado el universo, cuánto se han corrido hasta ahora, se calcula que en ese entonces, cuando fue emitida esa luz, no era luz de microondas, era luz visible. O sea, el universo en ese entonces estaba lleno de luz blanca, el cielo era completamente blanco. Ustedes pararon en la mitad del universo y miraban en todas las direcciones, era luz
luz blanca, pero hoy en día son microondas. Se puede también calcular la temperatura, como es radiación de cuerpo negro. Porque ustedes saben que dependiendo del pico de la temperatura, entre más baja la temperatura, la longitud de onda aumenta o disminuye. Entre más baja la temperatura, o sea, más frío. El objeto es más rojo o más azul. Más rojo. Con la radiación de fondo lo hemos hecho. Y con el pico hemos podido calcular que la temperatura a la que está esa luz es de 2.7 grados Kelvin. O sea, más o menos 270 grados bajo cero. A eso se ve, a esa temperatura se ve esa radiación. ¿Eso qué quiere decir? Que si una cosa absorbe esa radiación y emite la misma cantidad de radiación, esa cosa está más o menos a 2.7 grados Kelvin. Algunos hablan de esos 2.7 grados Kelvin como la temperatura promedio del universo. Hay lugares calienticos como estos, pero no lugares que se han calentado con reacciones nucleares como las del Sol, o lugares que se calientan con electricidad, pero la mayoría del universo está a esa temperatura. Usando esa radiación, se ha podido calcular, esa radiación es de lo que más hay en el universo. La luz del Sol se le queda pequeña a la cantidad de radiación de fondo que hay, la luz de todas las estrellas juntas no le llega a los tobillos a la luz de fondo. La luz de fondo suma, su energía suma una 10.000ª parte de la masa de todo el universo. Una 10.000ª parte de la masa de todo el universo está en la forma de radiación cósmica de fondo. Y ahí entonces respondemos a la pregunta, ¿cuántos fotones hay en el universo? Entonces, una 10.000ª parte, ¿cuánto es el hidrógeno? ¿Cuánto es que es del universo? El 62. El hidrógeno. 75. 75% de la masa atómica. Esto es una 10.000ª parte de la masa de todo el universo. Está en la forma de fotones, de la masa de todo el universo. Bueno, terminamos mostrándole, les voy a decir cómo ver el borde del universo en la casa. Experimento. Este experimento es muy bueno para la Feria de la Ciencia, por ejemplo, de los niños. Voy a tener niños en edad escolar de Feria de la Ciencia, pero vamos a llegar. Y muy rápido. Experimento de la Feria de la Ciencia. Usted coge a un niño y le dice, bueno, vamos a hacer el experimento de mostrarle a la gente la luz del borde del universo. ¿Listo? Materiales para la línea, se va usted para una tienda electrónica, electrónica de cachivaches viejos y se compra un televisor viejito. No vayan a comprar un televisor de plasma, un televisor, no, tienen que comprar un televisor viejito. Yo tengo en mi casa todavía un televisor, no es muy viejito, es un televisor de plasma, creo, que hace esto. En la casa llega usted, entonces se lleva el televisor viejito que funciona, ese puta tiene que funcionar. Lo pone en una mesa y lo prende. Claro, al prenderlo seguramente le va a salir algún canal ahí que está en el... No, lo pone en un canal que no. En un canal en el que no se ve absolutamente nada. Esto, nada. Eso, que esté lluvioso, como dicen las hormiguitas, yo le decía a las hormiguitas. Bueno, el 1% de la señal que usted está viendo ahí es radiación de fondo. Pasarse la bendición, marica. O sea, usted llega y ve, puta. O hace un altar usted. Hace un altar, pone los santos, pone todos los santos, pone todos sus dioses alrededor del televisor prendido con llovizna. Y usted dice, bueno, estoy mostrando ahí la radiación de fondo. Se puede ver desde la casa. En este momento lo está atravesando. Hay radiación de fondo aquí. Porque la radiación de fondo, como las ondas de radio, son microondas. Esto emite microondas. Las microondas pasan los muros. La radiación de fondo también pasa los muros. Y aquí está entrando radiación de fondo. Y al televisor allá en el colegio entra radiación de fondo. Puta, este es el proyecto de la Feria de la Ciencia, una clipa. Ahora lo van a ver muy raro, pues. Van a decir, pero ¿cuál del 1% de eso es? No, usted le dice, el 1%. Ahí está. Ahí está. ¿Y qué es lo demás? No, lo demás es el sol, un ventilador que prendieron ahí en el otro edificio, ¿cierto? Hay otro pedazo por aquí que la mamá está estornudando. Hay un montón de ondas de radio ahí, microondas, que son una combinación del ruido que producimos aquí cerca. Pero ahí, si usted se lleva un televisor y lo pone en la mitad entre las galaxias, lejos de todas las galaxias, el 99% de lo que recibe el televisor es radiación de fondo. Ese sí sería el experimento más espectacular. Llevarse un televisor en una nave intergaláctica, ¿cierto? Y el televisor y lo pone en la mitad y lo prende. ¡Ay, qué chiva! Pura radiación de fondo. ¿La nota? ¡Mauro! Los dos paneles que descubrieron esto por error, ¿reciben algún premio por eso? Sí, claro, el premio Nobel de Física. Sí. Sí. La radiación de fondo la descubrieron en los años 60. ¿Qué la estaban buscando? La descubrieron, fueron unas que servían para comunicaciones satelitales.
Y los de las comunicaciones satelitales dijeron, no, nosotros ya no sirven nada de antena, hagan ustedes lo que quieran con ellas, y descubrieron la radiación de fondo. Y les dieron el premio Nobel 10 años después. ¿Cómo? Para que vea, de pronto le regalan un cachivache, reciba lo que no saben cuando un premio Nobel está ahí atrapado.